vamos a ver cómo en todos los aspectos de la existencia del hombre, la igualdad, la equidad, está impregnando toda nuestra mentalidad de una manera muy clara, de manera tal a ir deformando nuestro espíritu católico y contraponiendo una otra mentalidad. Vamos a ver el igualitarismo radical y metafísico en todos los aspectos de la existencia. El igualitarismo por sí mismo niega la personalidad, niega la identidad, porque si somos todos iguales nadie puede sobresalir, ¿cierto? Y por lo tanto, de ahí viene la palabra colectivismo, del comunismo, ¿cierto? Y la revolución siempre se ha establecido como una máxima de proclamación del igualitarismo, como la verdadera expresión de la justicia, cosa que es mentiras, porque la verdadera justicia es dar a cada cual lo que se merece, y por lo tanto es en el aspecto jerárquico, justo y meritorio en que se da la verdadera justicia y la verdadera caridad también, porque cuando hay personas mayores, esas personas mayores están para auxiliar a los menores, y es un punto que a nosotros nos han deformado mucho, porque la revolución ha querido decir y nos ha inyectado casi que con la leche materna de que el patrón, el padre, el jefe, superioridad, ella es una opresión de la que es necesario nosotros emanciparnos, pero no es la verdadera concepto de jerarquía. El verdadero concepto de jerarquía es que si Dios puso un mayor es para protegernos y ayudarnos, de tal manera que ahí nosotros entendemos la función del Padre Eterno, de Dios Padre, que es nuestro Padre protector, que nos ama infinitamente. Así entenderemos a nuestro Padre físico, que está ahí para ayudarnos a crecer en la vida, y sin una persona mayor, que sea una emulación y una persona que nos ayude por el principio de subsidiariedad, es decir, cuando alguien necesite no solo la enseñanza, sino en las necesidades de la vida, pues ahí nosotros entenderemos el verdadero sentido de la jerarquía, que ella es una obra de caridad de Dios, y que con eso Dios también manifiesta una riqueza de personalidad extraordinaria, como ese celeste pintor que hizo la creación enteramente desigual, pero armónica, de tal manera que es como una gran familia. Entonces, la revolución es lo contrario, ella es panteística, ella niega a Dios, ella quiere decir que todo es Dios, pero que en el fondo no es Dios. Ella dice al final, porque ella es gnóstica y es panteística, igualitaria, ¿cierto? Ella termina con el sueño de que todo es una quimera y que nada existe, porque el ser es en sí malo, y por lo tanto él tiene que morir, y la mejor manera de morir acá sería tornar todo igualitario para que nadie se destaque en la personalidad, en el arte, en la riqueza, en la ayuda del otro, en el liderazgo, etcétera, etcétera, sino que todo quede aplastado constantemente, de manera que no dé lo mejor de sí con su luz primordial para gloria de Dios, y él quede aplastado en su personalidad, y al final él muera también, porque el demonio, la revolución, que es propiamente la ideología, se podría decir la revolución del demonio, ella es misántropa o misantrópica, ¿cómo se dice? Misántropa, creo que es decir, ella odia al hombre, ella quiere destruir la humanidad, pero no solamente destruir la humanidad, en su sueño quimédico, el demonio quiere destruir toda la creación, que es cierto, para decir que en el fondo la creación fue un error de un Dios malo que creó las cosas, pero que había un Dios bueno que era la nada, y que ella no tenía conciencia de sí mismo, y que tiene que terminar todo en una gran hecatombe que destruya todo el orden del universo para sumirse en la nada,
como esas estrellas enanas que al final explotan. Esa es la quimera de la revolución. ¿Por qué? Porque el demonio odia la creación como siendo una imagen y semejanza de Dios, un reflejo, un espejo de Dios, ¿cierto? Sobre todo odia al hombre porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces vamos a desmenuzar esto en todos los aspectos de la existencia que rodean al hombre. El primero es la relación con Dios. Igualdad entre el hombre y Dios. De ahí el panteísmo, el inmanentismo y todas las formas esotéricas de religión que pretenden establecer un trato de igual a igual entre Dios y los hombres y que tienden por objetivo saturar a estos últimos de propiedades divinas. Ustedes saben que en un momento Gustavo Petro, él proclamó de sí mismo, dice, yo soy Dios. Y no era un lapsus, es porque él tiene una profunda convicción, como en su lógica comunista, de ser panteístico, ¿cierto? Es decir, entonces todos nosotros tenemos partículas divinas y somos Dios. En el fondo usted ve que ya es un aspecto mucho de odio, mucho más radical. El ateo es un igualitario que, queriendo evitar el absurdo que hay en afirmar que el hombre es Dios, cae en otro absurdo, afirmando que Dios no existe. El ateísmo es una forma de ateísmo y por lo tanto de igualitarismo, a afirmar la imposibilidad de tener certeza de la existencia de Dios, de donde en la esfera temporal el hombre debe actuar como si Dios no existiese, o sea, como persona que destronó a Dios. De ahí el liberalismo, separación, iglesia y Estado. Para él es igual el poder espiritual que el poder temporal, ¿cierto? De manera tal a que nadie puede someterse a nadie y por eso la rebelión del liberalismo para la inspiración en el gobierno de los hombres, la inspiración y el sometimiento a la ley eterna, que es la ley de Dios. Vamos a ver el segundo aspecto. ¿Ustedes van entendiendo o estoy hablando muy de paporreta? Está bien, van entendiendo. Cualquier cosa me piden por favor explicación, que con mucho gusto retrocedemos. ¿Alguien quiere hablar? ¿Sí? Ah, bueno, muchas gracias. B. Igualdad en la esfera eclesiástica. Supresión del sacerdocio, dotado de los poderes del orden, magisterio y gobierno, o por lo menos de un sacerdocio con grados jerárquicos. Por eso es que él quiere destruir el poder del Papa, la revolución protestante, por ejemplo, pero de ahí hasta ahora con la sinodalidad quiere destruir todo el campo, la estructura jerárquica de la Iglesia, es cierto, cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos y laicos, de tal manera que todo ese orden jerárquico, la revolución, la igualdad, lo quiere acabar y quiere hacer con que todos nosotros tengamos la misma prerrogativa dentro de la iglesia en el campo eclesiástico. C. Igualdad en la... Entonces, eso se explica en la sinodalidad, ¿cierto? Es muy interesante. ¿Qué es lo que debe hacer el contrarrevolucionario? Amar ese aspecto jerárquico. El doctor Plinio, aquí es muy bueno, yo hago como una acotación a mí mismo sobre cada aspecto de la igualdad, porque el profesor Plinio Correa Olivera, él era muy devoto y muy seguidor de San Ignacio de Loyola y del principio de Halle de Contra. El principio de Halle de Contra es cuando él veía un pecado, cuando él veía una malicia, cuando él veía algo malo, él lo discernía y lo estudiaba a fondo para ver la maldad. Y San Ignacio, por lo tanto igual el doctor Plinio, buscaba la virtud contraria para amarla. Muy interesante. Entonces vamos a hacer lo mismo. Cada vez que veamos una malicia de la revolución, buscar el aspecto bonito, jerárquico y virtuoso y amar eso, porque ahí estaríamos amando a Dios. El amor es una semejanza más que un sentimiento. Se puede traducir en un sentimiento, pero es sobre todo una semejanza, ¿cierto? Quien piensa que es un mero sentimiento deriva en un romanticismo que simplemente que cuando ya no le
no le produce un fueguito en el corazón, deja de amar. En el fondo no se estaba amando, se estaba amando a sí mismo. Él estaba queriendo una emoción, ¿cierto? No, el amor es una pasión, una semejanza, un sentirse igual, semejante a Dios, ¿cierto? C. Igualdad entre las diversas religiones. Aquí entra un aspecto muy interesante que cuando lea el párrafo lo voy a explicar. Todas las discriminaciones religiosas son antipáticas porque ofenden la fundamental igualdad entre los hombres. Por eso, las diversas religiones deben tener un tratamiento rigurosamente igual. El que una religión se pretenda verdadera con exclusión de las otras es afirmar una superioridad. Es contrario a la mansedumbre evangélica e impolítico, pues le cierra el acceso a los corazones. Entonces, ustedes ven que hoy en día viene la tendencia de que la iglesia es soberbia al decir que es la única verdadera, pero que le vamos a hacer es la única verdadera, del único Dios verdadero, ¿cierto? Pero la revolución quiere igualar la religión verdadera con toda esa serie de sectas y de sofismas y de falsedades que existen por millares allá afuera. Y no es así. Mire usted, por ejemplo, doy el ejemplo que quería darles, en la marcha, no, en el plantón del sábado en la Alpujarra, se realizó como una especie de vamos a rezar para expulsar las malas influencias de la brujería que hizo Petro en el plantón de él, en la que invitó a brujos, a los narcotraficantes y lo peor de la mafia y la delincuencia colombiana, y en la que se hicieron rituales satánicos de brujería en la Alpujarra. Pues bien, lo normal era que hubieran convocado al Centro Cultural Cruzada, a la campaña Colombia Necesita de Fátima, para que rece el tradicional rosario público por Colombia, pues que de eso nosotros hemos sido siempre muy tradicionales en la participación de las marchas contra el comunismo, que se han realizado siempre rezando el rosario público por Colombia, pidiendo esa alianza con el Sagrado Corazón de Jesús y la protección de la Colombia católica. Pues bien, esta vez nos dijeron, no, ustedes tienen que estar allá en la multitud. La va a rezar Brisbane. Brisbane es un concejal muy amigo nuestro, una excelente persona, no tengo ningún reparo con él porque realmente es una gran persona, pero usted ve que fue convocado él a rezar y ya no nosotros para desplazarnos. Pero bueno, eso nosotros pensábamos de todas maneras, a pesar de todo, a ver si había algún ambiente para estar, y al final vimos que no había ambiente porque era como que traducir el apoyo nuestro al Centro Democrático, prestarnos para un apoyo partidista. Y eso hizo con que nosotros nos abstuviésemos de participar. Gracias a Dios, porque al final terminó siendo un ritual interreligioso, interconfesional. Después de que Brisbane rezó el rosario, los protestantes comenzaron a hacer sus jaurías, digamos, que como se diría, sus griteríos espantosos protestantes, sus falsas súplicas al falso Dios, y después los judíos con sus cuernos, y eso terminó siendo una payasada que terminó siendo peor que lo que de Petro, porque aquí es la falsa derecha que proclama la interconfesionalidad como la verdadera religión. ¿Me hago entender? ¿Alguien quiere que le explique mejor? Queda claro, ¿no? Entonces ustedes ven que aquí en el fondo el Centro Democrático o los organizadores de esa marcha terminaron dando una pauta más revolucionaria que la del propio Petro, que él siendo satánico, pues sí, se proclama de brujería y él mismo es brujo. Pero la otra es hasta peor, porque la otra es el relativismo, es decir, no existe verdad, no existe verdadera religión, todos son iguales, todos son dioses, en el fondo todos somos Dios. Eso, a mi parecer, esa interconvencionalidad es peor que la otra, y por lo tanto no resultó
beneficioso. Yo creo que los demonios que hubo con Petro más bien se incrementaron y se aumentaron en la Alpujarra. Por eso hasta yo convocaría para ver si mañana organizamos un rosario público por Colombia en la Alpujarra. Pero que el rosario en sumisión a la única iglesia verdadera y nosotros como católicos, apostólicos, romanos bautizados, de manera tal a que ahí sí Dios nuestro Señor expulse esos demonios y proteja a Colombia, a Medellín y a Colombia de la brujería y de la interconfesionalidad, que para mí, repito, es peor. ¿Dio para entenderlo? Aquí está igualdad entre las diversas religiones. En el fondo es un relativismo, no hay verdad. Igualdad en la esfera política, supresión o por lo menos atenuación de la desigualdad entre gobernantes y gobernados. El poder no viene de Dios, sino de la masa, que manda y a la cual el gobierno debe obedecer. Proscripción de la monarquía y de la aristocracia como regímenes intrínsecamente malos por ser antiigualitarios. Solo la democracia es legítima, justa y evangélica. Aquí entra lo siguiente: igualdad en la esfera política implica la afirmación de que todo poder no viene de Dios, sino del pueblo. Y el pueblo se erige aquí como el máximo legislador y como la religión del pueblo. ¿Cierto? Esa es una concepción revolucionaria. ¿Y cuál es el verdadero estilo de gobierno? Dice la Immortale Dei, dice Santo Tomás y León XIII en la encíclica Immortale Dei, y en general la doctrina de la Iglesia siempre ha enseñado que hay tres tipos de gobierno: la monarquía, la aristocracia y la democracia. Todos son buenos y justos, y siempre y cuando la democracia no afirme que todo poder viene del pueblo, sino de Dios. Puede elegir sus gobernantes, pero siempre que sea investido en nombre de Dios y para servicio de la ley eterna. ¿Me hago entender? Y la democracia revolucionaria de hoy en día, nacida de los conceptos de la Revolución Francesa, conciben al pueblo como el legislador y no a Dios, y destronan a Dios. Eso queda claro, ¿no? Igualdad en la estructura de la sociedad, supresión de las clases, especialmente de las que se perpetúan por la vía hereditaria, abolición de toda influencia aristocrática en la dirección de la sociedad, en el tonus general de la cultura y de las costumbres. La jerarquía natural, constituida por la superioridad del trabajo intelectual sobre el trabajo manual, desaparecerá por la superación de la distinción entre unos y otros. ¿Cierto? Cuando yo era joven, cuando era niño, el profesor llegaba al aula y todos los estudiantes se levantaban, se ponían de pie, el profesor rezaba algunas jaculatorias y decía: pueden sentarse, y todos se sentaban. Quedaba claro que había una jerarquía. Hoy en día, yo no sé, profesor, ¿eso todavía se hace o no? En el colegio en el que estaba se hizo, a mí me tocó vivirlo por ahí 6 años después de eso. Después de eso se acabó, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hoy en día se considera que el profesor es igual al alumno, ¿cierto? Pero más que eso, o sea, el alcalde es igual, el alcalde obedece las órdenes del pueblo, es igual, ¿cierto? Entonces, toda la concepción de toda la estructura de la sociedad se fue acabando, y aquel que quiera, por mérito, por ejemplo, un profesor o un doctor o ¿cierto? Un abogado, un magistrado, siempre, por ejemplo, todavía en los tribunales, cuando el magistrado entra a la sala de corte, todos se levantan, ¿cierto? Pero son restos que van quedando, que termina siendo que todo eso va a desaparecer. A mí me parece, les cuento pues una historia. Cuando yo viví en Perú, unos 20 años vivía allá, fui a la finca de los de Romaña. Los de Romaña es una familia tradicional arequipeña del sur. Ellos tenían grandes haciendas de caña, ¿cierto?
y tenía una ciudadela donde él vivía en su casa mayor y él mandaba construir casas para sus peones, tenía iglesia, tenía escuela, tenía mercado y tenía hasta un tren propio que unía con la carretera y que era gratuito, a perpetuidad. Mandó a hacer de porque era una hacienda muy grande, un tren, un riel y tren, cierto, vagones, todo para que la gente se movilizase de manera gratuita, cierto. Entonces a mí ya me tocó, pues, unos 40 años después de que todo eso fue expropiado por el general Velasco Alvarado en 1974, con la frase: el patrón no vivirá más de tu sudor. O sea, usted ve que había una lucha de clases, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Que todo eso al expropiarse, pues fue vandalizado. Él tenía, en su casa tenía cuadros de Zurbarán, cosas de primera, una telaraña espectacular, o sea, una lámpara de muchas luces, ¿cierto? Y era una casa, era medio octogonal o circular, con salones a los lados y un salón principal en el centro, muy bonita, tenía 45 salones. Bueno, esos 45 salones, yo ya los vi, eran 45 casas. Y la gente extendía su ropa lavada en alambres que iban hasta la arena principal. Y para dividir un salón de otro, colocaban los Zurbarán, que costaban miles y miles de dólares, millones de dólares posiblemente. Un cuadro de Zurbarán cuesta posiblemente millones de dólares. Los colocaban con la tela, digamos así, el cuadro, como muro entre uno y otro, entonces estaban todos sucios, salpicados de mugre, y un olor, olores humanos, vamos a decir, que eran los que más o menos todo eso. Entonces, haciendo campaña, estábamos haciendo campaña de la TFP peruana, difundiendo el mensaje Fátima, creo, y todo, pues el pueblo simpático, gustando del grupo, pero ahí un viejo se reía y decía: hombre, ustedes me recuerdan a mi patrón. Ay, es que usted lo conoció, claro, el señor de Romaña, un gran hombre. Hombre, él fue el que construyó, nos daba casas a todos ellos, nos cuidaba. Cuando veía a alguien que se estaba como que volviendo oveja negra, los llamaba y le daba consejos y le decía: mira, a ti te conviene, ya estás en edad, cásate, mira a esa otra muchachita, y yo creo que te conviene para que te cases con ella. Si quieres, yo soy tu padrino. Y hacía siempre consejos. Y dice, y todos éramos familias casadas, estructuradas, y no se conocía aquella palabra de divorcio. Y decía: ven todos esos muchachitos que andan descalzos en medio del lodo, correteando ahora. Había muchos muchachitos jugando por ahí por la calle, ¿no? Bueno, todos esos muchachitos son hijos naturales. En mi época no era así. En mi época, cuando era la misa, mandaba el capataz a rendir lista de asistencia a la misa y se reía, ¿cierto? Pero usted ve que era la figura de un padre que los protegía y que todo era prosperidad porque ellos tenían todo. Y dice, ahora no, ahora todas estas gentes que vienen acá están llenos de necesidades económicas, morales, psicológicas. Esto es una ruina moral y económica, ¿cierto? ¿Por qué? Porque falta el patrón. Interesante. Ustedes vean cómo la figura del patrón es la figura del padre o la figura de Dios, ¿no? Igualdad en la estructura de la sociedad, ya lo leímos. Abolición de los cuerpos intermedios entre los individuos y el Estado, así como de los privilegios que son elementos inherentes a cada cuerpo social. Por más que la revolución odie el absolutismo regio, odia más aún los cuerpos intermedios y la monarquía orgánica medieval. Es que el absolutismo monárquico tiende a poner a los súbditos, aún a los demás categorías, en un nivel de recíproca igualdad, en una situación disminuida que ya pronuncia la aniquilación del individuo y el anonimato.
los cuales llegan al auge de las grandes concentraciones urbanas de la sociedad socialista. Entre los grupos intermedios que serán abolidos, ocupa el primer lugar la familia. Mientras no consigue extinguirla, la revolución procura reducirla, mutilarla y vilipendiarla de todos los modos. Es por eso que aquí el ministro de Salud anterior, no me acuerdo el nombre, decía, la patria potestad es del Estado. El padre y la madre no tienen nada que hacer, porque quería quitarle al pater familia el poder de educar a los hijos. Es decir, la figura de la sociedad patriarcal, la revolución la odia. Entonces, la jerarquía orgánica era una jerarquía en que era una escalinata de grados que casi que no se veía bien, digamos, la diferencia entre un grado y otro. Y las relaciones eran muy familiares y de mucho acceso, de manera tal a que los reyes, ellos tenían convivio con el pueblo más sencillo, de manera tal a que, por ejemplo, San Luis Rey de Francia, él aplicaba justicia en una encina grande que había en el centro de no sé qué, no me acuerdo qué municipio, qué ciudad de Francia, y él se sentaba, mandaba a colocar un trono en la sombra de esa encina, y venían los campesinos a pedir justicia. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que tú reivindicas? Tal cosa, con mi vecino, con tal cosa. Y él aplicaba justicia, y él era conocido por ser un hombre muy recto en sus sentencias, ¿cierto? De manera tal a que todo era así. Por ejemplo, en el absolutismo real, el doctor Plinio decía que el absolutismo real fue el primer socialismo, porque ya creó una distancia muy grande entre el rey y el pueblo, porque fue acabando con los diferentes grados intermediarios, ¿cierto? Los cuerpos intermediarios. Era el rey lo que decía y decretaba. Antiguamente no, habían los fueros, la ley consuetudinaria, que era la ley de las costumbres que el rey no podía violar, ¿no? De manera tal a que una vez cuenta Lenotre en la vida cotidiana en Francia, este Lenotre, digamos, cuenta, porque a él le tocó vivir el Ancien Régime, ¿cierto? Y cuenta que una familia recién casada del campo, campesinos, llegó como luna de miel a Versalles a conocer el Palacio de Versalles. Y no los dejaron entrar. ¿Y por qué no los dejaron entrar? Porque no tiene espada. Porque era un signo de distinción y de caballerosidad tener espada. Entonces había afuera, en la puerta de Versalles, alquiler de espadas. Y entonces él se alquiló su espada y pudo entrar con su señora. Y entonces su señora ya estaba esperando familia. Y comenzaron los dolores de parto. Y el pobre campesino estaba angustiado, no sabiendo qué hacer, y fue a buscar un médico para que cuidase a su esposa, pero mientras tanto la llevó y la sentó en una banca al lado de una señora muy distinguida, una banca del jardín. Estaba en los jardines de Versalles, que son jardines maravillosos, y se fue por el médico, y cuando volvió encontró un montón de personas que estaban rodeando y un carruaje dorado que estaba estacionado ahí, que terminaba con la corona de los reyes de Francia. Y entonces le medio la mujer, ¿qué pasa? Le fue a preguntar, y resulta que lo había sentado al lado de la reina María Antonieta, que estaba tomando sol y un poco de aire fresco en esa banca, pero no se dio cuenta que era la reina, pensó que era una dama y pues la sentó ahí, y que la reina María Antonieta se vuelve para la mujer y le dice, ¿qué te pasa? ¿Qué le pasa, señora? No, dolores de parto, yo no sé qué. Y entonces ella ve que la reina hace así, y vienen algunos edecanes
no sé cómo se llamarán, guardias, secretarios, ¿cierto? Da una orden, ¿cierto? Ahí viene el carruaje y viene el médico de la corte para atender a la señora. Porque era una cosa muy familiar. Si esa señora estaba con necesidad de ser atendida, pues bien, había que atenderla. Y entonces la reina dispuso todo para que la llevasen a una casa que había en el palacio para ser atendida en su parto y todo eso. Ustedes ven cómo era orgánico todo, ¿cierto? Todavía me faltan 7 minutos. Igualdad económica. Nada pertenece a nadie. De ahí pues el colectivismo económico social del comunismo. Todo pertenece a la colectividad. Supresión de la propiedad privada, del derecho de cada cual al fruto integral de su propio trabajo y a la elección de su profesión. Ustedes vean, por ejemplo, ahora la reforma rural integral que fue aprobada como el primer punto del Acuerdo de La Habana, se está aplicando a rajatabla, de manera tal a que hay una comisión agropecuaria en que tiene una parte la ONU, otra parte el Estado y otra parte la guerrilla, ¿cierto? Ellos deciden qué tierras son las que pueden ser repartidas para los campesinos tener propiedad privada. Y están decidiendo expropiar aquí en Colombia grandes extensiones de tierras productivas, con lo cual están dando un golpe terrible a la agroindustria, a la prosperidad y al progreso económico en el campo. De manera tal que esas tierras están siendo dadas en pequeñas parcelas a comunidades indígenas que podrían producirlas a través de un sistema gestionario, autogestionario o colectivista, o en todo caso cada uno si quiere hacerlo a su manera, pero ¿qué puede hacer un campesino con una hectárea? Me imagino que es una hectárea que le darán, o un topo, media hectárea, lo que sea, pues podrá tener una vaquita, tomate, lechugas y ¿qué más? Nada más, muy poca cosa, pero no, eso no será productivo, eso no va a producir prosperidad económica. ¿Por qué? Porque es que lo que quiere la revolución es acabar con la propiedad privada, ¿cierto? Y ellos están dando, la revolución comunista aquí está avanzando enormemente, solo que de manera muda. Usted ve que la prensa habla poco de eso, ¿no? La reforma agraria aquí está feroz. H. Igualdad en los aspectos exteriores de la existencia. La variedad redunda fácilmente en la desigualdad de nivel. Por eso, disminución en cuanto sea posible de la variedad de los trajes, de las residencias, de los muebles, de los hábitos. Antiguamente, usted sabía quién era magistrado, porque él tenía toga. Sabía quién era profesor, porque tenía también una distinción como maestro. En las cátedras ellos usaban una capa, una toga y un sombrero especial, ¿cierto? El rey, bueno, tenía corona, tenía capa. El prelado tenía su sotana, ¿cierto? Y había una variedad, y hasta ahora todavía existe, una variedad de vestimentas eclesiásticas que van desde el papa hasta el diácono, ¿cierto? Todas muy diferentes, o hasta el seminarista, que también tenía sotana. Y eso da una riqueza, una variedad espectacular a la sociedad. Hoy en día el doctor Plinio dice que se impuso la moda 4 tubos. Ustedes ven que nosotros son 4 tubos, mismo las camisas, un pantalón 2 tubos, y 2 tubos las manos, antiguamente era una capa, mismo aquí en la colonia, ¿cierto? Los caballeros, los hidalgos tenían una capa, ¿cierto? Los campesinos tenían una ruana, había una serie de distinción. Yo creo que entre los sombreros también había mucha distinción entre el patrón y el campesino. Y era una cosa que había una variedad muy rica en la colonia nuestra, de manera tal a que todo eso daba en los aspectos exteriores de la existencia mucha riqueza de personalidad a un pueblo.
Por ejemplo, los trajes folclóricos nuestros colombianos son muy bonitos, esas faldas negras con tejidos de flores coloridas, ¿cierto? Son trajes muy bonitos. Es una manera como los campesinos veían los trajes virreinales del antiguo régimen. Pero era toda una riqueza espectacular y que generaba una grande personalidad. Y personalidad implica una riqueza de alma. Pues bien, el demonio odia eso, la revolución no quiere eso, quiere 4 tubos. ¿Está bien? De ahí que Mao Zedong en la revolución cultural impuso la moda, ¿cómo se llama? Esos uniformes de obreros. Él siempre usaba un uniforme de obrero como verde caqui, ¿no? Verde, ¿Cómo? como verde. Sí, como verde. O beige, verde o beige. Sí, era para que todo el mundo se vistiese de la misma manera, ¿cierto? Es eso. Igualdad de almas. La propaganda modela a todas las almas según un mismo padrón, quitándole las peculiaridades y casi su vida propia. Antiguamente uno decía don fulano, o cierto, o profesor tal, o doctor, o eminencia, excelencia. Había una serie de términos que mostraban una distinción diferente de acuerdo al mérito de cada uno. Pero acá no, todo eso se acabó. Hasta las diferencias de psicología y de actitud entre los sexos tienden a menguar lo más posible. Por todo eso desaparece el pueblo, que es esencialmente una gran familia de almas diversas, pero armónicas, reunidas alrededor de lo que les es común, y surge la masa con su gran alma vacía, colectiva y esclava. ¿Cuál es la diferencia? Con eso yo termino para si de pronto hay alguna pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre pueblo y masa? Pío XII la define, la enseña. El pueblo tiene vida propia, tiene riqueza, tiene interpenetración en que todos se ayudan mutuamente, existe mucha riqueza de pensamiento, de arte, de potencialidades de alma aquí y allá, tiene vida propia, opina, ¿cierto? La masa no, la masa es inerte, no tiene vida propia, es dirigida por un autócrata que los manda, ¿cierto? De manera tal a que ellos no piensan por sí mismos, sino lo que la masa, lo que el colectivo les impone, lo que se está queriendo hacer a través de todos los planes de la Agenda 2030 es imponer en el mundo la dictadura del pensamiento único. Usted no puede discutir, todos tenemos que pensar igual, porque usted si piensa otra cosa y discute, usted está yendo contra la unidad, ¿cierto? Entonces, el pueblo católico es un pueblo con vida, rico en pensamiento, ¿cierto? Y aporta al pueblo para una riqueza y prosperidad. La masa no, la masa aplasta todo. El comunismo crea masas, ¿cierto? Muy bien, con eso se me terminó el tiempo, así que si hay alguna pregunta, con mucho gusto, si no, terminamos nuestra conferencia de hoy. No sería una afirmación de Luis Fernando. No sería una pregunta, sino como una afirmación. O sea, cómo de una manera u otra, cómo hemos podido resistir. Porque es que esto pretende sacar todo. Usted ve que está matando toda la riqueza de la sociedad. Con la familia, la sociedad, con todo. Con Dios. Con Dios, total. Entonces, ¿cómo hemos resistido tanto, don Luis Fernando, por Dios? Porque hemos resistido mucho. Porque todavía existen en nuestras almas reminiscencias del orden católico, que vienen como una reacción saludable, que la revolución tiene que ir asfixiando por inanición, pero que no ha podido matarlas por completo. Sí, adelante, profesor. Un elemento de los que dice ¿Quiere darle el micrófono al profesor, por favor? Sí, ¿cómo hemos resistido? Pues es muy simple.
Todos nos obnubilamos en el mismo quehacer. Por ejemplo, el celular, los medios de comunicación, desde bebés hasta viejos, estamos aferrados a todo un modelo de comunicación establecido en redes sociales. Entonces, el pensamiento es el mismo, los sufrimientos son los mismos, las inquietudes son los mismos, hay que conseguir económicamente lo mismo, la espiritualidad se universalizó a un solo entender de sálvese quien pueda y no existe Dios sino la economía. Los medios, incluso económicos, quien no tenga una tarjeta no existe, quien no tenga un celular y un medio de comunicación en plan de datos no existe, ni para una transferencia, entonces todo se convierte en vidrios nubilados, entonces las preocupaciones trascendentes ya no están, porque yo ya no me doy cuenta del amor por el otro, la necesidad del otro, ni la soledad del otro. Y usted ve que los medios son una verdadera escuela revolucionaria, no solamente porque promueve el interconfesionalismo, sino la igualdad política, la igualdad de sexos, que es lo que vamos a ver más adelante para la próxima, ¿cierto? La apología al homosexualismo, es decir, nos masifica y nos dice, lo que usted tiene que pensar es esto, y hay de usted, si usted quiere ser jerárquico, porque le vamos a caer encima. ¿Cuál es la palabra más prestigiosa hoy en día? La equidad. Sin embargo, la equidad es injusta. La igualdad desde el punto de partida es una injusticia, porque niega los méritos, niega también la herencia, niega las capacidades y potencialidades de la persona.